que quieren una luz. Entonces, con las funciones vectoriales vamos a tener que, ahora en estas variables, la variable independiente es un parámetro t. Entonces prácticamente van a ver de que todas las aplicaciones que vamos a estar trabajando de funciones vectoriales van a tener que lidiar con problemas donde la variable independiente es el tiempo. Y luego la variable dependiente es un vector en 2 o 3 dimensiones. También podemos tener funciones vectoriales solo con vectores 2×1 si solo estamos trabajando sobre el plano. Y la idea es que cuál va a ser la forma de una función vectorial. Vamos a utilizar la notación de vectores. Entonces, para escribir vectores podemos utilizar la notación de corchetes angulares, o podemos utilizar la notación de física donde uno utiliza los vectores estándar. Ahí estamos. Entonces podemos utilizar A, B, C, o podemos decir A por I más B por J más C por K. Entonces esto es decir el componente en X, componente en Y y componente en Z. Y lo único que vamos a hacer es que ahora vamos a decir que tenemos una función R de t que va a ser igual a 3 funciones. Entonces vamos a tener 3 funciones en cada componente. O podemos tener f por el vector estándar i más g por el vector estándar j más h por el vector estándar k. Entonces esta es una forma como podemos escribir una función vectorial. Aquí, como pueden ver, la función vectorial r tiene 3 funciones componentes. Y esto es lo que va a facilitar mucho este tema, que vamos a poder, analizar todo el cálculo de funciones vectoriales solo analizando cómo se comportan las funciones componentes f, j y h. Entonces esta es una función vectorial que nos lleva de los números reales a los vectores en 3 dimensiones. También pueden tener una función vectorial en 2D. Entonces en 2 dimensiones vamos a tener que esta función vectorial es igual a corchetes angulares f, g. Entonces aquí lo que sucede es que esta partícula solo se está moviendo en x y y. Y esta solo tiene 2 funciones componente. Y prácticamente todo lo que vamos a estar haciendo de este tema, ya sea derivadas, dominios de funciones y todo lo que aplica para 3 dimensiones, también va a aplicar para 2 dimensiones. Entonces ahí ya tenemos que empezar a entender, digamos, cómo son estas funciones. Entonces una primera parte que vamos a tener que analizar de estas funciones es cuál es el dominio de una función vectorial. Y aquí estamos de suerte, porque prácticamente lo que vamos a decir que el dominio de la función vectorial son todos los valores de t para los cuales r de t está definida. Como pueden ver, esta función vectorial r, le pongo una flecha encima solo para indicar que este es un vector. Entonces la ventaja que tenemos es que en vez de analizar el dominio de r de t, lo que vamos a analizar es el dominio de las funciones componentes. Entonces lo que vamos a decir es que el dominio de r de t es la intersección de los dominios de las 3 funciones componentes. Y así es como vamos a analizar estos dominios. Entonces aquí vamos a tener que hacer un poco de desigualdades. Entonces empecemos aquí con algunos problemas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a encontrar
el dominio de las siguientes funciones. No vamos a estar haciendo mucha evaluación de funciones vectoriales, pero igual les puedo decir que evaluar una función vectorial es tan sencillo como reemplazar t por un valor dado. Lo único es que nuestra respuesta nos va a quedar un vector en 3 dimensiones. Entonces tenemos este primer problema donde tengo una función raíz cuadrada de 16 menos t al cuadrado, a la menos 4 por t, tenemos que subir acá un poco más, y luego vamos a poner acá un logaritmo. Entonces para estas 3 funciones ya sabemos cómo calcularles su dominio, pero ahora esto se va a poner un poco más interesante porque lo que va a pasar es que tengo que encontrar primero el dominio de esta función y luego el dominio de las otras 2. Entonces, ¿qué sucede con esta función? Esta función, ¿cuándo va a estar definida? Aquí voy a necesitar que t al cuadrado sea menor a 16, menor o igual. Y ya varias personas me han hecho preguntas sobre cómo trabajar estas desigualdades cuando uno tiene términos elevados al cuadrado. Aquí lo que uno hace es que si uno tiene de menor o igual, pongo que t tiene que estar entre menos 4 y 4. ¿Por qué? Si probamos un número como 5, 5 al cuadrado es mayor que 16. Y si probamos un número como menos 5 o menos 6, al elevarlo al cuadrado también para siendo un número más grande que 16. Entonces, como pueden ver ahorita de momento, el dominio de esta función es solo de menos 4 a 4. Entonces lo que nos va a pasar acá es que si quiero analizar el dominio de las otras 2, si en algún momento, como por ejemplo esta función siempre está definida, lo que va a pasar es que el dominio aquí sigue siendo de menos 4 a 4. ¿Y por qué? Porque aunque esta función esté definida para t es igual a 5 o t es igual a menos 6, f de 5 o f de menos 6 va a estar indefinida. Entonces esta función no va a cambiar en nada el dominio. El dominio sigue siendo de menos 4 a 4. La última sí nos va a restringir un poco más el dominio porque vamos a tener que este logaritmo está definido cuando t es mayor que menos 1. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que números más pequeños que menos 1, o en este caso números que están entre menos 4, tengo que utilizar otro lapicero para este. Entonces números entre menos 4 y menos 1, estos los tengo que eliminar. Entonces lo que nos va a pasar es que es cierto que para menos t es igual a menos 2, f de t está definido, pero h de menos 2 va a estar indefinido. Entonces ya lo que tengo que hacer es, para encontrar el dominio de todo r de t, tengo que considerar la intersección entre los 3 dominios, y no es necesario que hagamos esa intersección o la grafiquemos, sino que simplemente miremos de que empiece a estar definido en menos 1, porque ese es el número más pequeño posible, y el número más grande posible es igual a 4. Entonces es cierto que puedo encontrar h de 10, pero f de 10 no lo puedo encontrar. Entonces, como pueden ver, en estas funciones el dominio se restringe un montón. Entonces lo que va a pasar es que si quiero encontrar, digamos, por ejemplo, r de 0, r de 0 lo puedo encontrar sin ningún problema, porque voy a tener la raíz cuadrada de 16 por e a la menos 0 por logaritmo de 1. Entonces aquí va a tener 4, 1, 0. Pero si quiero encontrar r de 5, r de 5 me va a fallar acá, en el primer componente. Y un r de menos 2 me va a fallar en el tercer componente, donde voy a tener un logaritmo de menos 1. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas funciones vectoriales. Y también una cosa que nos puede pasar que es bien curiosa es que podemos tener que en algún momento vamos a tener una función vectorial que no va a estar definida
en ningún lugar. Entonces podemos tener algo como esto: 16 menos t al cuadrado, y luego t al cuadrado menos 25, y aquí podemos tener 1 dividido t al cuadrado menos 4. Ustedes van a ver, este problema es bien interesante. Si en algún momento les queda que el dominio es vacío, es que posiblemente esta función no tiene ningún sentido. Y puede pasar, uno puede pensar en esta función, pero esta función no puede evaluar nada. Entonces, ¿qué nos sucede con la primera función? Esta función va a estar definida cuando t es menor a t al cuadrado es menor o igual a 16. Entonces aquí necesito que el dominio de la primera función componente esté definido de menos 4 a 4. Ahora este va a ser todo lo contrario. Necesito que ahora t al cuadrado sea mayor o igual a 25 para tener aquí una raíz positiva. Y cuando tienen esta desigualdad de t al cuadrado es mayor a 25, aquí hay que tener cuidado, porque ahora, como van a ver, esto no lo puedo escribir como una sola desigualdad, sino de que primero tengo que poner que t tiene que ser mayor que 5 y luego tengo que tener números muy negativos. T es menor a menos 5. Entonces aquí desafortunadamente no puedo poner otra desigualdad porque no tendría nada de sentido. Pero ahorita tengamos mucho cuidado, porque ¿qué sucede cuando miro y trato de hacer la intersección entre los dominios de estas dos funciones? La primera está definida de menos 4 a 4. Y la segunda solo está definida si tenemos números mayores a 5 o números menores a 5, a menos 5, menores a menos 5. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que la intersección entre estos dos dominios es vacía. Entonces aquí esta función, su dominio sería un conjunto vacío. Pueden tratar de meter cualquier número y no van a poder encontrar cuánto vale esta función vectorial. Hubiera sido un poco más interesante con t al cuadrado menos 16 para decir, bueno, por lo menos hay dos números donde la función está definida. Entonces ya este último ni vale la pena hacerlo, porque lo que diríamos es que este va a estar definido cuando t al cuadrado no sea igual a 4. Entonces tenemos que excluir más menos 2, pero igual el más menos 2 ya están excluidos en esta segunda función componente. Entonces aquí vamos a poner que la intersección es vacía. Perdón, sí. ¿Y por qué es vacía si el menos 4 sí está como...? Pero es que menos 4 es más grande que menos 5. Entonces si quiero evaluar s de menos 4, s de menos 4 va a ser igual a 0, 10 y raíz cuadrada de 16 menos 25. Y luego 1 dividido 16 menos 4. Entonces el 0 está definido, el tercer término también, pero aquí tengo una raíz negativa. ¿Y en el 5? Porque es más grande que 5 y tiene que ser menor que 4. Eso es imposible, tratar de encontrar un número más pequeño que 4 y más grande que 5. Este solo lo puse para que miren de que puede pasarles que en estos problemas la función nunca va a estar definida. Entonces S de t no tiene dominio. Y es algo bastante curioso, porque uno dice, ve, ahí está esa función, la puedo evaluar, pero tengo que evaluarlas en los 3. Y en los 3 tiene que estar... tengo que tener la capacidad de evaluar. Si fallo en uno, ya esa función está indefinida. Entonces van a ver que algo así similar nos va a pasar con límites. Entonces, digamos, si en algún momento quiero encontrar límites de estas funciones, vamos a tener que ver de que si las 3 funciones estén definidas para ese número. Y para este tenemos una
tengo una observación. Entonces la idea es que el tema de límites no lo vamos a andar trabajando como cálculo, sino más que todo vamos a aprovecharnos de que estos límites de una función vectorial se analizan evaluando el límite de cada función componente. Y lo que nos tenemos que recordar es que si una función no está indefinida, prácticamente el límite lo podemos encontrar al evaluar esa función, porque vamos a estar trabajando con funciones exponenciales, polinomiales, trigonométricas, y ya establecimos en cálculo diferencial de que para todas esas funciones el límite de una función es igual a evaluar una función. Los únicos casos donde no ocurre eso es que si hay funciones definidas por pedazos o funciones donde el denominador se hace cero. Entonces este tema sí va a ser mucho más sencillo de trabajar en cálculo multivariable, porque es cierto que tenemos tres funciones componentes, pero para encontrar el límite de esta función vectorial lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar tres límites. El límite cuando t tiende a de la primera función componente, el límite cuando t tiende a de g de t, y el límite cuando t tiende a de h de t. En funciones de varias variables sí es más difícil el tema de analizar el límite de una función de dos variables, porque ahí hay que hablar de distancias y hay infinitas formas de acercarse a un punto en dos dimensiones. Entonces tengo que analizar estos tres límites, y lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar aquí a evaluar estos tres límites. Y la idea es que si uno de los límites no existe, entonces el límite de la función vectorial no existe. Pues vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a trabajar con este segundo ejercicio y vamos a trabajar con la función vectorial. Muchas de estas funciones vectoriales no tienen tanto sentido. 3c a la menos t. Sí, eso está bien. Pero me falta aquí la notación de corchetes angulares. Seno de pi por t dividido t. Y luego tangente de 2pi por t. Y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar dos límites. Entonces en el primero vamos a decir que quiero evaluar el límite de r de t cuando t tiende a 0. Entonces para este problema hay dos formas de trabajarlo: o meto la notación de límite adentro de los corchetes angulares, o voy trabajando cada uno de estos límites por separado y luego simplemente coloco la respuesta. Entonces lo que voy a hacer, que es más fácil, es ir trabajando cada uno de los límites de las funciones componentes, y aquí no hay que darle tanta vuelta a estos problemas, excepto cuando hay formas indeterminadas. Entonces para la primera función componente, este límite simplemente es 3 por e a la 0, la función exponencial está siempre definida, y ahí sí podemos hacer una sustitución, t por 0, y ya tenemos que el primer límite de la primera función componente es 3. El segundo va a ser el más interesante, porque ¿qué nos va a pasar acá? El límite cuando t tiende a 0, seno de pi por t dividido t. Y aquí, digamos, nos queda seno de 0 dividido 0. Sí, gracias por avisarme ahí, Cristian. Sí, porque si no, no miran. Entonces, 0, 0.
Entonces, ¿qué sucede acá? Este límite pareciera que no existe, pero hay que recordarnos que si tenemos límites indeterminados de la forma 0 sobre 0, infinito dividido infinito, aquí sí tenemos que utilizar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a tener límite cuando t tiende a 0 de la derivada de esta función es pi por coseno de pi por t, y la derivada del denominador es igual a 1. Aquí no vamos a estar trabajando con problemas que requieran la regla del L'Hopital tan rebuscados, pero lo que pasa es que problemas como estos me permiten distinguir entre qué significa que una función se puede evaluar en un punto y que una función sea continua en un punto. Ahí no usamos regla del producto porque el t está dentro del seno. Pi es una constante. No uso regla del producto porque tengo pi por t. Y aparte, con la regla del L'Hopital hay que recordar que la regla del L'Hopital uno no deriva toda la expresión, sino que uno deriva el numerador por aparte y el denominador por aparte. ¿Y ahí está derivando parcialmente para t? Sí, estoy derivando respecto a t, sí. Entonces, como van a ver, aquí tengo pi por coseno de pi. Esto es igual a menos pi. Entonces, hay mucho cuidado con la regla del L'Hopital. Es diferente que les diga encuentren la derivada de esta función a utilicemos la regla del L'Hopital para evaluar un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces, aquí tenemos otro problema más. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? El último límite es un límite sencillo, porque vamos a tener tangente de 2 por pi por t. Y aquí tenemos suerte, porque recuérdense que tangente se indefine si tenemos múltiplos de 90 grados, como 90 grados, 270, 450. Entonces, no, y aquí todavía queda más fácil, porque como t es igual a 0, tenemos tangente de 0. En t es igual a 1 también existe ese límite. Entonces, lo que nos sucede acá es que este límite es igual a 0. Solo vamos a tener problemas si en algún momento tenemos un tangente de pi medios o menos pi medios. Entonces, lo que va a pasar, estos tres límites existen, y ya el límite de esta función va a ser igual a 3, 3, menos pi, 0. Entonces, aquí, como pueden ver, ahorita no se aprecia mucha diferencia entre este tema y el tema de funciones de una variable. ¿Sí, Cecilia? Solo para, después de haber hecho L'Hopital, metió el 0 en t, o sea, ya podemos evaluar. Sí, cierto, y es coseno de 0, sí. Que estaba pensando que estábamos, sí. Entonces sería pi. Sí, es simplemente pi, sí. Cierto, gracias, Cecilia, sí. Y esto es igual a pi. Todavía más fácil. Entonces, como van a ver, aquí no tenemos ningún problema. En t es igual a 1 tampoco vamos a tener ningún problema, porque en realidad, digamos, el único punto donde vamos a tener problemas en esta función es en t es igual a 0 y cuando este tangente se hace igual a pi medios. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a evaluar otro límite de esta función. ¿Sí? Solo cuando sabe que hay que usar L'Hopital y cuando está como meterla. Se usa L'Hopital cuando te queda un límite de la forma 0 sobre 0, infinito dividido infinito, 1 a la infinito, infinito menos infinito y 0 por infinito. Entonces, cuando quedan esos límites que uno no sabe si realmente van a ser 0, infinito o un número, entonces aquí se utilizó la regla del L'Hopital. Entonces, digamos, si por ejemplo tuviera que encontrar el límite de, pongamos acá, t menos 1 dividido coseno, voy a poner t menos pi medios.
por ejemplo este límite. Si quisiera encontrar este límite, aquí que primero siempre hago una evaluación, entonces veo acá que tengo pi medios menos pi medios es igual a 0. Y luego abajo en el denominador tengo coseno de pi medios, pero coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces este sigue siendo un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces en este caso sí tengo que usar L'Hopital. Entonces aquí vamos a tener la derivada de t es 1. La derivada de coseno es menos seno de t. Y solo que este es un pi medios. Y aquí ya estamos de suerte, porque aquí ya tengo un numerador igual a 1. Y seno de pi medios es igual a 1. Entonces este límite sí existe. Entonces aquí sí utilizo L'Hopital. Ahora, si en algún momento tuvieras el límite cuando t tiende a 2 de, pongamos acá, t más 1 dividido t menos 2, aquí sí no utilizo L'Hopital. ¿Por qué? Porque cuando evalúo el numerador me da 3 y el denominador me da 0. Entonces en este límite no puedo utilizar la regla de L'Hopital y simplemente digo que no existe. Ahora, algo que hacíamos en cálculo diferencial es que encontrábamos cuál era el límite de esta función cuando nos acercábamos a la derecha de 2 y a la izquierda de 2 para ver las asíntotas verticales y hacer gráficas, pero ahorita no vamos a estar haciendo muchos de esos problemas. Esto es más que todo una nota aclaratoria. Entonces aquí si digamos no hay L'Hopital en el segundo problema y en el primero sí. Y ahorita vamos a ver uno similar porque estoy interesado en ver qué sucede con el límite de esta expresión cuando t tiende a 1/4. Y esto lo estoy haciendo a propósito. Entonces ahorita van a ver que con esta función, en la primera función componente no tenemos ningún problema. En la segunda tampoco, digamos, si quiero encontrar esos límites los puedo encontrar sin ningún problema. 3 por e a la menos 0.25 les da ahí un número, un 2 punto algo. Luego con este tampoco vamos a tener, subamos, entonces con este otro tampoco vamos a tener problemas porque seno de pi por t está siempre definido y este t se está evaluando en un número donde el denominador no se va a hacer 0. Entonces aquí voy a tener 4 por seno de pi cuartos, raíz de 2 dividido 2. Yo creo que queda algo como esto y ahorita todo lo que estoy haciendo ahorita en este problema es un poco contraproducente porque cuando analicemos el tercer límite, el límite cuando t tiende a 1/4 de tangente de 2 por pi por t, ¿qué nos va a pasar acá? Aquí tengo que evaluar tangente de pi medios. Ahí vamos a tener problemas porque para que esto se mire un poco más claro vamos a reescribir tangente como seno de 2 por pi por t dividido coseno de 2 por pi por t. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? Seno de pi medios es igual a 1. Entonces, aquí si quiero evaluar esta función, tengo que hacer seno de pi medios dividido coseno de pi medios. Entonces, lo que nos sucede en el numerador nos está quedando un 1, pero en el denominador nos está quedando 0. Y aquí como tengo un 1 partido 0, este límite definitivamente no existe. Y ya con que se indefina uno de estos límites, entonces ya puedo concluir que este límite de la función vectorial no existe, porque el límite de la tercera función vectorial no existe. Va a decir en h de t no existe. Entonces, en este problema, si hubiéramos visto antes de que tangente se indefinía para t
t es igual a 1/4, ya no había necesidad que encontráramos estos otros dos límites. Entonces ahí solo tengamos un poco de cuidado. Hay otro tema que voy a presentar, pero de este vamos a hacer muy poco porque es el tema de continuidad. El tema de continuidad, si no se puede hacer mucho con él. Digamos, tiene una gran importancia teórica y todo, y muchos de estos enunciados piden la condición de continuidad, pero prácticamente aquí en estos problemas vamos a estar trabajando asumiendo continuidad, y si en algún momento esas funciones vectoriales no son continuas en algunos intervalos, no vamos a estar trabajando, en esos intervalos donde la función deja de ser continua. Entonces lo interesante de continuidad es que vamos a decir también que una función vectorial es continua en un punto si cada una de las funciones componentes es continua en t es igual a a. Entonces esto es algo maravilloso, porque la idea de continuidad era de que el límite de la función no solo tiene que existir y la función no solo tiene que estar definida en f de a, sino que el valor de la función en t es igual a tiene que ser igual al límite de la función en t es igual a a. Esto prácticamente casi siempre nos va a pasar, a menos que tengamos asíntotas o agujeros. En cálculo diferencial estaban las discontinuidades de salto, pero esas más que todo ocurrían si tenemos funciones definidas por pedazos. Aquí no vamos a estar trabajando con funciones vectoriales definidas por pedazos, porque eso ya es demasiada complicación. Entonces lo que van a ver es que esta es la definición de continuidad para una función de una variable. Para una función vectorial, el único cambio que van a ver es que aquí en vez de tener f vamos a tener r vector, y vamos a decir que esto es igual a r de a. Entonces esta es la definición de continuidad para una función vectorial. También hay una definición de continuidad para funciones de dos variables. Ese tema no lo vimos, pero la idea es que si tienen una función de dos variables, cuando cada punto x, y se acerca al punto a, b, el límite de f de x, y es igual a f de a, b. Entonces esta es la definición de continuidad para una función de dos variables. Entonces lo maravilloso de acá es que no importa si tenemos función de una variable, función vectorial, función de dos variables, la definición de continuidad es prácticamente la misma. Solo que aquí sí es más interesante evaluar el límite de una función de dos variables. Eso sí es mucho más tedioso, y ahí sí hay unos resultados un poco contraproducentes. Entonces lo que vamos a hacer acá con el tema de continuidad es que solo vamos a hacer un ejercicio donde vamos a analizar funciones vectoriales y ver en dónde siempre van a ser continuas. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que, como no se van a trabajar con funciones definidas con pedazos, definidas por tramos, el intervalo donde una función es continua siempre y cuando estas funciones, digamos, sean combinaciones de exponenciales, trigonométricas, racionales, polinomiales, etcétera, es el dominio de la función vectorial. Entonces esto obviamente no es algo completamente, digamos, cierto. Aquí más que todo estamos utilizando una gran simplificación.
pues si ya tenemos unas funciones más interesantes, entonces ahí sí nos puede pasar el problema de que la función va a estar definida, el límite de la función va a existir, pero luego la función no va a ser continua porque esos dos límites no coinciden. Entonces aquí vamos a estar trabajando con funciones bastante sencillas. Entonces hagamos un tercer ejercicio donde vamos a decir de que encuentre el intervalo de continuidad de las siguientes funciones. Entonces vamos a tener aquí a la raíz cuadrada de t y luego vamos a tener un problema que motive un poco la regla del L'Hopital. Y vamos a poner acá seno de pi medios. Ya sé. Logaritmo de t menos... Sí, logaritmo de t. No, vamos a poner coseno de t menos 1. Esta es una forma de hacer chanchullo. Y ahorita voy a hacer otro cambio. Entonces la idea en este problema es que esta es una función vectorial que te doy en 2D. Entonces ahora lo que nos va a pasar es que cuál va a ser el intervalo de continuidad de esta función. Aquí solo tengo que ver cuándo se indefinen estas dos funciones. Entonces digamos el dominio de la función raíz cuadrada es solo de que t tiene que ser mayor o igual que 0. La segunda función está un poco más interesante porque, bueno, afortunadamente el numerador nunca se indefine, pero el denominador se va a indefinir en dos partes. De primero necesito que t sea mayor que 0. Y aparte aquí tengo un problema. Este denominador se hace 0 cuando el logaritmo de t es igual a 0. Entonces si todo esto lo elevo a la e, voy a tener también de que t no puede ser igual a e a la 0. Entonces este es un problema interesante, porque nuestro dominio empezaba siendo de 0 a infinito, pero ahorita también tengo que excluir 1, porque si quiero evaluar aquí r de 1, tengo raíz de 1 dividido coseno de 1 menos 1 menos logaritmo de t. Pero luego tengo, cuando estoy dividiendo el logaritmo de 1, ahí voy a tener un denominador 0. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que el intervalo de continuidad empieza de 0, termina en 1 y luego continúa de 1 a infinito. Y ahora aquí no me quedó tan bonito este problema, porque lo que van a ver es que yo quería tratar de evaluar aquí el límite cuando t tiende a 1, pero cuando t tiende a 1 vamos a tener coseno de 1 menos 1, que ahí no les está dando 0, dividido 1, entonces ahí ni siquiera existe límite. Ustedes pueden ver que ahorita ni se distingue entre intervalo de continuidad e intervalo y el dominio de la función, y prácticamente nos va a pasar así en estos problemas en los cuales vamos a estar trabajando. Entonces hagamos un problema más de estos. ¿Qué funciones no he trabajado? Ya hemos trabajado funciones racionales. Este sí va a estar interesante. ¿No podría repetir cómo hizo el intervalo de continuidad? Que es que tengo que encontrar ahorita cuando el denominador de esta se hace 0,
pero también necesito tener aquí logaritmos de números positivos. Entonces aquí salen tres condiciones. Necesito que estar entre 0 e infinito. Luego de acá me sale que tengo que estar entre 0 e infinito sin incluir el 0. Pero luego aquí me sale de que t no puede ser igual a 1. Entonces lo que tengo que hacer es tomar este intervalo y de este sacar el 1. Y por eso es que me queda así de 0 a 1 y luego de 1 a infinito. De nada. Y luego, ¿qué otra función hemos trabajado aquí? Yo creo que es seno hiperbólico. Solo por decir algo. Ya hemos trabajado demasiados logaritmos. Pongamos acá tangente inverso. Ahora este problema se mira intimidante, pero lo que va a pasar es que recuérdense que seno hiperbólico siempre está definido. Lo mismo con tangente inverso. Pueden encontrar tangente inverso de 10, tangente inverso de 100. Entonces estas no nos están afectando. Entonces aquí el único problema donde vamos a tener discontinuidades es con la primera función. La primera función t más 3 dividido t al cuadrado menos 9 se indefine en t al cuadrado es igual a 9. Entonces aquí vamos a tener dos números donde la función no existe, no es continua. Más 3 y menos 3. Entonces prácticamente nuestro dominio son todos los números excepto menos 3 y excepto 3. Entonces vamos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y luego de 3 a infinito. Y aquí digamos lo que podemos hacer solo por curiosidad es, van a ver que esta función vectorial va a tener un agujero en t es igual a menos 3. Si quisiéramos analizar estos dos límites, el de menos 3 y el de más 3, ahí tenemos conclusiones interesantes, porque ¿qué sucede cuando quiero evaluar este límite? Voy a tener 0 dividido 0. Aquí sí puedo usar la regla del L'Hopital. O simplemente factorizar el t al cuadrado menos 9 en t más 3 por t menos 3. Pero me gusta más la regla del L'Hopital. Entonces aquí tenemos menos un sexto. Entonces lo curioso es que en menos 3 vamos a tener un agujero. Mientras que en t es igual a 3, aquí vamos a tener asíntota vertical. T más 3 dividido t al cuadrado menos 9. ¿Por qué no puedo usar aquí la regla del L'Hopital? Porque el numerador me da 6. Entonces tengo 6 dividido 0. Entonces este va a ser un más menos infinito. No me voy a poner a hacer ese análisis para ver si tenemos, si nos vamos a más infinito o menos infinito. Eso solo lo haría si estamos interesados en graficar la función. Esto no era necesario hacerlo, pero solo quería traerlo a colación. Si realmente quieren hacer un análisis más completo de continuidad, pueden ver los límites y clasificar las discontinuidades, pero aquí no va a ser necesario clasificar las discontinuidades. Y van a ver que prácticamente después de este tema, el tema que vamos a estar viendo va a ser cómo calcular derivadas de funciones vectoriales, pero antes de ver esas derivadas, lo que voy a presentarles es cómo en teoría se graficarían las funciones vectoriales. Estas obviamente van a ser difíciles de graficar, pero la idea es que a la hora de graficarlas pueden ver por qué se necesitan funciones vectoriales.
porque en algún momento queremos graficar curvas en el espacio. Entonces ya vimos cómo se grafican superficies en el espacio, pero cómo se van a graficar las curvas en el espacio, vamos a necesitar funciones vectoriales. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que una curva en el espacio va a tener esta forma. Entonces digamos, puedo empezar en este punto, luego puedo hacer esto, luego puedo hacer esto otro. Y aquí, digamos, uno puede tener gráficas bien interesantes. Y por más difícil que se mire esta gráfica, vamos a cerrar esa cosa. Esta cosa ya les dije a ellos que la quiero cerrar. Ahí está. Descargué una aplicación y esa aplicación se descargó sin que le pidiera permiso, y ahorita lo estoy eliminando. Ahí. Entonces, ¿qué nos va a pasar con una gráfica tan complicada como esta? Lo que van a ver es que no importa en cuál punto me pare, siempre voy a tener un punto A, B, C. Aquí voy a tener otro, voy a tener, digamos, pongámoslo en términos de subíndices. Entonces aquí voy a estar en X, 0, Y sub 0, Z sub 0. Acá voy a estar en el punto X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Y si me paso más adelante, pues voy a tener un punto X sub 2, Y sub 2 y Z sub 2. Entonces la idea es que desafortunadamente no lo voy a poder graficar como una función de dos variables, porque con una función de dos variables dábamos dos variables independientes, X y Y ya luego nos daban los valores de Z. Entonces ahora estos parece que como que las tres variables están encadenadas con una variable independiente un poco escondida. Entonces aquí podemos decir que estamos en T sub 0, aquí estamos en T sub 1 y aquí estamos en T sub 2. Entonces si queremos encontrar la representación algebraica de una curva en el espacio, vamos a decir que una curva en el espacio se representa algebraicamente con una función vectorial. Entonces lo que vamos a decir acá es que cómo obtenemos una curva en el espacio. Una curva en el espacio se obtiene variando, vamos a decir, varía el parámetro t en la función vectorial. R flecha, y vamos a ir trazando todos estos puntos. Entonces, como van a ver, graficar estas curvas en el espacio sí va a ser relativamente complicado. Otra forma como se puede ver, digamos, cómo se puede representar algebraicamente una curva en el espacio es que si la escribimos en términos de sus funciones componentes, podemos ver que la primera función componente nos da X, la segunda función componente nos dice cuánto vale Y, y la tercera función componente nos dice cuánto vale Y. Entonces lo que va a pasar acá es que una curva en el espacio también tiene ecuaciones paramétricas. Entonces esto es bien interesante porque justo como se terminó el curso de cálculo integral fue con ecuaciones paramétricas. ¿Y por qué se está presentando esto en cálculo integral? Para que este tema tenga un poco más de sentido. Entonces ahorita otra forma como puedo escribir las ecuaciones vectoriales es utilizando ecuaciones paramétricas, y esto tiene una gran ventaja porque aquí simplemente les voy diciendo X vale tanto, Y vale tanto y Z vale tanto, y solo van cambiando el parámetro T.
Mientras que acá tengo que utilizar la notación de vector que no todas las personas la conocen. Entonces ahora podemos utilizar estas curvas en el espacio para ver cómo se mira la trayectoria de un objeto que se mueve a lo largo del tiempo. Entonces esto es muy diferente a las gráficas de superficie. Si queríamos graficar una superficie, en la superficie decíamos que la variable z depende de x y y, mientras que aquí pueden ver de que z no depende de x y y, sino que es z, x y y dependen de una nueva variable t. Entonces es interesante que es bastante interesante ver que si uno quiere representar algebraicamente una superficie, uno solo necesita una ecuación, mientras que para describir una curva uno necesita 3 ecuaciones. Entonces curiosamente se mira más de manera más complicada desde el punto de vista algebraica la ecuación de una curva en el espacio que la ecuación de una superficie. Entonces esto es bien interesante porque ahí digamos tenemos 3 curvas bastante comunes en el espacio. Tenemos 2 curvas comunes. La primera es una línea recta. Entonces lo interesante es que si quiero representar algebraicamente una línea recta en el espacio, esta va a ser una ecuación mucho más complicada. Si tenemos 2 variables, en 2 variables decíamos que y es igual a m por x más b. Si escribo, digamos, z es igual a m por x más n por y más b, como ya vimos, esta ecuación no es una línea recta en el espacio, sino esta es la ecuación de un plano en el espacio. Entonces ahí está así nuestra ecuación de la recta, nos va a quedar algo completamente diferente a lo que nos imaginamos. Entonces, ¿cómo podemos escribir una ecuación de una recta en el espacio? Vamos a tener que utilizar ecuaciones como estas. Lo primero que voy a hacer es, ¿qué sucede si a esta recta le digo que x es igual a t y luego y es igual a m por t más b? Si hago esto, aquí lo que tengo es el conjunto de ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, de una recta en el plano. Entonces esto es bien interesante porque, como pueden ver aquí, ver una ecuación paramétrica de una recta en el plano es mucho más difícil que la ecuación de una función, de una variable. Pero esto como que nos da una idea de cómo se van a ver las ecuaciones paramétricas y también la ecuación vectorial de una recta en el espacio. Entonces lo que vamos a tener que hacer en el espacio, vamos a agregar una variable más. Y lo que vamos a decir es que la ecuación de una recta en el espacio se va a ver de esta forma. Aquí voy a poner un M1, un M2 y un M3. Solo para decir que vamos a tener como que 3 pendientes diferentes. Y luego voy a agregarle un punto A, B, C. Entonces lo interesante es que ya digamos en el espacio estas 3 ecuaciones las necesito para escribir la ecuación de una recta en el espacio. Y se entiende porque digamos cuando t es igual a 0 empiezo en el punto A, B, C. Ya cuando t es igual a 1 voy a estar en el punto A más M1, B más M2, C más M sub 3. Y en t es igual a 2 también vamos a seguir en esa misma trayectoria. Y ya, si la queremos escribir como vectorial, ¿qué va a pasar? El vector R es igual a X, Y, Z. Este vector M sub 1, M sub 2 y M sub 3 es como un vector de pendientes.
Y luego A, B, C podemos decir como que es el vector donde vamos a estar parados cuando t es igual a 0. Entonces a el libro les encanta llamar este vector como R sub 0. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque la idea es que este conjunto de 3 ecuaciones paramétricas no es complicado, pero es tedioso para una línea, un objeto tan simple como una línea recta, escribir estas 3 ecuaciones. Si utilizo vectores, con vectores solo voy a tener necesidad de escribir la ecuación de una recta solo con una ecuación y no con 3 ecuaciones. Entonces lo que va a pasar es que aquí vamos a tener la ecuación vectorial de una recta en el espacio. Y aquí sí se va a entender más lo de las pendientes. Entonces estas 3 ecuaciones las puedo colapsar a este vector R flecha. A, B y C los puedo colapsar a un vector R sub 0. Y luego vamos a tener un vector M, que es como que el vector de pendientes. Y pueden ver que cada una de estas pendientes está siendo multiplicada por T. Y aquí, como pueden ver, tuve que dar un montón de vueltas, pero pueden ver de que de esta forma ya se entiende cómo se pasa de una ecuación de la recta para funciones de una variable a una ecuación vectorial de una recta en el espacio. Y esto es bien curioso porque, y esa es la ventaja de tener la notación vectorial. Si solo tienen 2 pendientes, pues con estas 2 pendientes pueden representar una ecuación de una recta en el plano. Y digamos hasta podríamos tener una ecuación de una recta en 4 dimensiones y es exactamente la misma ecuación. Lo único es que ahí ya tendrían 4 pendientes. Entonces aquí pueden ver de que tenemos unos pequeños cambios. En vez de tener un intersecto con el eje Y, lo que tenemos es un vector como de posición inicial. Digo así vector de posición inicial porque cuando t es igual a 0, esta ecuación de la recta es igual a R sub 0. Y ahora tenemos un vector de pendientes. Entonces aquí lo que nos está pasando es que si en t es igual a 1, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover m1 unidades en la dirección de x, m sub 2 en la dirección de y m sub 3 en la dirección de z. Entonces esto va a ser una ecuación una ecuación mucho más flexible, porque entonces ya sabemos que en cada t nos vamos moviendo m1 a la izquierda o derecha, m2 para delante o atrás y m sub 3 para arriba o para abajo. Y prácticamente la forma como vamos a calcular este vector de pendientes es que me van a dar un punto, luego vamos a encontrar a qué otro punto nos vamos a mover, y al calcular la diferencia entre esos 2 puntos como que vamos a encontrar esa pendiente. Entonces generalmente si quieren encontrar el vector de pendientes, lo que van a hacer es que se necesitan 2 puntos en R3 para encontrar la ecuación de la recta. O ecuaciones paramétricas, porque la ventaja es que uno puede pasar de una a la otra. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Si digamos, por ejemplo, aquí estamos en el espacio y estamos, digamos, sobre esta recta. Esta va a costar un poco verse, pero digamos que aquí estábamos detrás de esta pared, luego nos pasamos para acá y luego volvemos a estar detrás de la otra pared. Aquí voy a estar en un punto P y aquí voy a estar en un punto Q. Y aquí hay un montón de ejercicios locos con rectas que no los vamos a hacer, pero porque si no, no vamos a ver nada
integrales dobles, que es el tema más interesante de este curso. Entonces la idea es que si estoy en un punto P que digamos tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, y en un punto Q con coordenadas x sub 1, y sub 1 y z sub 1, para determinar de cuánto es el vector de pendientes, lo que voy a hacer es que voy a calcular la diferencia entre estos dos vectores, o bueno, la diferencia entre estos dos puntos. Entonces lo que nos va a pasar acá es que si estaba en x sub 0 y luego me muevo a x sub 1, esa diferencia me va a permitir saber cuánto tengo que cambiar en x, pero luego tengo que ver cuánto estoy cambiando en y cuánto estoy cambiando en z. Entonces esto es algo, digamos, bastante intuitivo, pero sí, digamos, en algún momento uno puede entretenerse tratando de justificar, digamos, por qué el vector de pendiente se encuentra así. Y la ventaja es que nuestro vector de posición inicial podemos utilizar el punto P, pero escrito como un vector. Entonces esto muchas veces dicen que es la distancia entre el origen y el punto P, para tener acá un vector. Y así se encontraría. Entonces ahorita nos quedan en realidad un ejercicio pendiente más, porque el ejercicio de las gráficas va a ser solo ilustrativo. Ese sí, ponernos a hacer esos ejercicios sí son un poco complicados. Y ahorita van a ver por qué le estoy prestando tanta atención a la recta tangente, a la recta en el espacio, porque en algún momento voy a poder encontrar rectas tangentes en el espacio. Entonces encuentre la función vectorial y las ecuaciones paramétricas. Vamos a quitar este. Un poco más. De la recta que pasa por dos puntos dados. Y estos temas son un poco abstractos. Y aquí incluso van a ver que tratar de graficar estas rectas sí es un poco complicado, a pesar de que son rectas, más que todo por el enfoque de la perspectiva. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estamos en un punto P y terminamos en un punto Q. Entonces, la ecuación de una recta, si utilizamos la vectorial, que esta es la más breve, vamos a tener un vector inicial, un vector de pendientes y luego el parámetro t. Muchas veces este vector de pendientes también se conoce como un vector de direcciones, porque eso pueden ver que se puede ver como que en realidad muévase m unidades en x, m2 unidades en y y m3 unidades en z, parecen más como direcciones. Entonces lo que sucede acá es que el r sub 0 voy a utilizar P, solo que escrito como vector. Entonces aquí hay muchas cuestiones notacionales. Luego, ¿cómo encuentro el vector de pendientes? Lo que voy a ver es que me moví 2 unidades en X, una en Y y 2 en Z. Entonces podemos utilizar esta notación de vector para decir que estamos calculando como que la diferencia entre estos dos puntos, pero en realidad solo puedo hacer este menos este, coma este menos este, y este menos menos este. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que el vector de pendientes es 2, 1, 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que nos vamos a mover 2 unidades a la derecha, una para enfrente y 2 unidades para arriba. Y ya con esto puedo escribir mi ecuación de la recta. Y aquí, como van a ver, la notación más cómoda es la vectorial. Pero si en algún momento queremos encontrar la paramétrica,
Las paramétricas no son tan difíciles, pero es escribir cada uno de estos vectores por sus componentes. Entonces recuérdense que x es igual a 3 más 2 por t. Y es igual a 2 más t. Y luego z es igual a menos 1 más 2 por t. La forma que más me gusta es esta, porque esta es una forma más compacta, pero solo estoy escribiendo las dos formas para que miren cómo son las ecuaciones paramétricas y las vectoriales de una recta. Aquí la gráfica nos va a quedar un poco complicada, pero si quisieran hacer esta gráfica, lo que nos pasaría es que, digamos, aquí tenemos que encontrar el punto 1,2,3, que el 2 estaría acá, y luego este punto menos 1 está enterrado. Entonces aquí está el punto P. Luego el punto Q son 5, entonces aquí estamos 5. El 3 va a estar un poco más por acá. Y vieron, aquí está el problema de que en algún momento, dependiendo de cómo hagan la gráfica, puede que terminen un poco más lejos de lo que piensan. Y luego, digamos, que z es igual a 1 está aquí arriba. Entonces ya cuando identifique estos dos puntos, ya puedo unir estos dos puntos con una recta. Y aquí, digamos, como estamos con valores negativos de z, puedo graficar estas como líneas punteadas. Y esto, como pueden ver, es una gráfica bien engañosa, porque en realidad, digamos, tanto en x como y vamos aumentando de valores. Entonces yo creo que la mejor flecha sería para acá, pero como ese punto P tiene un valor de z negativo, se mira un poco engañosa esta recta. Entonces estas, digamos, aunque las grafiquen en desmos, en algún momento va a costarlas visualizar un poco, ver bien en dónde están esos puntos, y hasta uno puede poner, digamos, dos rectas y en algún momento una parece que está adelante de la otra, pero luego si la rotan, esa puede pasar en vez de estar adelante, a estar atrás. Entonces estas rectas definitivamente sí no las vamos a graficar. Yo solo las estoy poniendo ahí para que miren cómo en teoría se graficaría la ecuación de una recta. Yo creo que ya no vamos a poder hacer las gráficas de las hélices. Bueno, esas mejor se las enseño mañana con animaciones. Sí está bastante animado este tema. Entonces hagamos este último. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que R sub 0 es igual a 5,3,1. El vector de pendientes es igual a 2 menos 5, 2 menos 3, 2 menos 1. Menos 3, menos 1 y 1. Y luego lo que vamos a hacer es que para escribir la ecuación vectorial, (5,3,1) más t menos 3 menos 1 y 1. Sí. Que ahí usamos el vector Q como R. Excelente pregunta. Qué bueno que la preguntaste, porque aquí otra cosa que no les he dicho es que en realidad hay diferentes ecuaciones paramétricas para escribir una recta que pasa por dos puntos. Entonces, digamos, ahorita le estoy escribiendo R menos Q, pero también puedo hacer Q menos R. Entonces ahorita solo voy a escribir la paramétrica esta, 5 menos 3 por t, y es igual a 3 menos t, y z es igual a 1 más t. Entonces, digamos, algo que
que tenemos acá es que pueden haber más parametrizaciones equivalentes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Alguien puede venir y decir, bueno, yo voy a empezar con Q 5,3,1, pero alguien puede decir, miren, mi vector de pendientes es Q menos R, y esto está correcto, por entonces si es así vamos a tener 5 menos 2, 3 menos 2, 1 menos 2. Entonces aquí tenemos 3,1 menos 1. Y esta es una respuesta también correcta. Lo único es que para que sean equivalentes, aquí si t es igual a A, en esta sería t sería igual a menos A. Entonces esta es otra respuesta correcta. ¿Cuál nos recomendaría tomar siempre? Cualquiera. Porque digamos, para que hubiera una respuesta única tendría que decirles utilice este como el primer punto. Y es que esto todavía se complica más, porque alguien podría decir, yo quiero empezar y quiero que R sub 0 sea 2,2. Entonces, si viene alguien y dice que este es el primer punto y luego encuentra cualquiera de estas dos M's, digamos, voy a poner esta es otra ecuación de la recta equivalente a las dos anteriores. Entonces, en realidad vamos a tener 4 combinaciones posibles. Y hasta podríamos tener más, porque alguien podría tratar de encontrar un tercer punto que pasa por esta recta y utilizar el tercer punto para encontrar el vector M. Entonces, esto está bien flexible. Ahorita van a ver que en realidad problemas de rectas no vamos a estar haciendo, pero problemas de rectas tangentes sí. Entonces, ahorita yo solo hice estos problemas porque ya el tema de derivadas va a necesitar que conozcamos las rectas en el espacio. Si hablamos mucho de continuidad. Sí, pero es que como pueden ver, este tema ahí sí evalúa algunos aspectos que valía la pena que los repasáramos. No vimos gráficas, pero es que las gráficas son unas auténticas pesadillas.